La finalidad de resolver este ejercicio a través de este video es que sirva como un referente meramente práctico de carácter académico para identificar el cálculo del Producto Interno Bruto o del nivel de renta o ingreso de una economía. Recordemos entonces, bajo este contexto, que la demanda agregada es igual a el consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas, que las exportaciones netas son las exportaciones menos las importaciones. Es necesario tener claro primero que nada este concepto, este referente, para poder partir de aquí. Entonces, yo aquí tengo mi fórmula de demanda agregada. Recordemos que esta demanda agregada es lo mismo que el ingreso nacional, es decir, el ingreso de todos los rubros de una economía, o también le puedo llamar Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, si recordamos en clases, identificamos que tiene varios métodos para calcularse. Uno de los métodos es el método del gasto, que es precisamente la utilización de esta fórmula. Nosotros entonces ya tenemos aquí que el Producto Interno Bruto es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. En este caso no vamos a utilizar el concepto PIB o el concepto de demanda agregada, más bien no concepto, sino el término. Lo que vamos a utilizar va a ser ingreso nacional. Entonces sabemos que el ingreso nacional es igual al consumo más la inversión más el gasto público menos las exportaciones netas. Ante esto, revisemos que en su archivo viene un ejercicio que tiene esta metodología donde nos señala en X país se sabe que el consumo autónomo, que está representado por la letra A, es 100 y la propensión marginal al consumo, que está representado por la letra B, es 0.5. Ok, aquí hay dos conceptos importantes que también ya hemos revisado en clase. Por un lado tengo la letra A, que es la propensión marginal al consumo, perdón, que es el consumo autónomo. Y por otro lado voy a tener la letra B, que es la propensión marginal al consumo. Entonces tengo el consumo autónomo, ¿no? Déjenme, bueno, tengo el consumo autónomo, pero ¿qué va a representar el consumo autónomo? El consumo autónomo va a representar el consumo que hacen los individuos, en un país o en una economía, independientemente de su nivel de renta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que nosotros ya sabemos, obviamente, que el consumo va a depender del ingreso que tengamos nosotros como individuos. Entre más ingreso tengo, mayor consumo tengo. Entre menos consumo tengo, menos consumo realizo. Por ejemplo, si yo me pagan 1,000 pesos a la quincena, pues podré gastar hasta 1,000 pesos. Pero si me pagan 500 pesos a la quincena, mi consumo solamente se limita a 500 pesos. Es un consumo menor que si yo tuviera un ingreso de 1,000 pesos, ¿no? Entonces, este consumo tiene una relación directa con el ingreso. También es importante recordar a este nivel que el ingreso y renta son palabras sinonímicas. O sea, si yo digo renta me refiero al ingreso. Entonces, por eso aquí dice que el consumo autónomo va a ser el consumo que hacen los individuos independientemente de su nivel de renta. O sea, no importa que tengan trabajo, que no tengan trabajo, no importa que ganen 1,000 o que ganen 500 pesos.
ellos van a necesitar consumir para poder subsistir, para poder sobrevivir. Es un nivel mínimo de consumo que tienen que hacer para poder sobrevivir. Y eso se le va a llamar el consumo autónomo. Aquel consumo que hacen los individuos independientemente de su nivel de renta. Es un consumo de subsistencia, es un consumo para poder sobrevivir independientemente de que no tengan trabajo, las personas comen. Entonces, tienen que gastar algo. ¿Cuánto gastarán? 10 pesos, 20 pesos, $1, $2, $3, 100 pesos, etcétera. El consumo autónomo de cada país será diferente. Ahorita solamente estamos suponiendo en este planteamiento del problema que es de 100 pesos. Vamos a utilizar pesos mexicanos como unidad de referencia o como unidad de medida. En este caso, estoy diciendo que estas personas necesitan mínimo 100 pesos, consumir 100 pesos para poder subsistir, independientemente de que tengan trabajo o no tengan trabajo en este país. ¿Ok? Entonces, ese sería el consumo autónomo. Por otro lado, voy a tener la propensión marginal al consumo que va a estar representada por la letra B. Entonces, propensión marginal al consumo. Entonces, esta propensión marginal al consumo me va a mí a indicar cuánto, entonces aquí lo vamos a poner, esto quiere decir cuánto van a destinar al consumo los individuos de un país por cada unidad adicional de ingreso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo gano 1,000 pesos a la semana, pero resulta que me acaba de pagar mi jefe y saliendo de trabajar me encuentro un peso tirado. Ya no tengo 1,000 pesos, tengo 1,001 pesos. Entonces, yo podré optar por dos alternativas. La alternativa 1 podría ser gastarme los 1,001 pesos, porque me encontré un peso extra, me lo puedo gastar. Pero también puedo optar por gastarme solamente los 1,000 pesos y el peso ahorrarlo. Entonces, la propensión marginal al consumo es cuánto de ese peso extra que yo gané, que yo me encontré, etcétera, la diversidad de formas de adquirir un peso extra no importa, lo importante aquí es que ese peso extra, ¿cuánto de ese peso extra me voy a gastar? ¿Cuánto voy a dedicar al consumo? 50 centavos, el peso completo, nada, 30 centavos, 20 centavos, 35, etcétera. ¿No? Entonces, algo importante de la propensión marginal al consumo es que la propensión marginal al consumo, que está representada por la letra B, tiene que ser menor que 1, pero tiene que ser mayor que 0. Entonces, esta es una restricción. La propensión marginal al consumo tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Evidentemente eso tiene una lógica. Si yo solamente es un peso extra, no puedo gastar más de un peso extra. Solamente el peso que ingresó de manera adicional a mi ingreso, ¿no? Entonces, aclarados estos puntos, es importante recordar también que hay una fórmula de consumo que ustedes evidentemente tienen que revisar en la liga que yo les proporciono en el archivo, que es como una presentación de PowerPoint en una plataforma de internet. Entonces hay que revisar esa presentación porque esa presentación va a ser sumamente importante para determinar mejor el entendimiento de algunos elementos de este video. El consumo de una economía se calcula a través de la fórmula que tengo aquí, que la voy a copiar. Entonces aquí la coloco. Yo sé que el consumo es igual, la letra C significa consumo, la letra A ya sé que significa consumo autónomo y la letra B significa propensión marginal al consumo, mientras que la letra Y significa ingreso. Entonces, el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal al consumo multiplicada por el ingreso.
Aquí tengo mi fórmula de consumo. A mí el inciso B me está pidiendo que calcule el ingreso, pero el inciso C me está pidiendo el consumo. Primero voy a calcular el consumo y posteriormente voy a calcular el ingreso. Entonces, aquí solamente es hacer una sustitución. Consumo es igual a 0.5 más, ¿cuánto vale B? Perdón, A vale 100, porque es el consumo autónomo, más 0.5, 0.5Y. Y no lo puedo sustituir porque yo no sé cuánto vale Y. Ahora bien, entonces yo tengo que el consumo es igual a 100 más 0.5Y. En este caso, vamos a tener que hacer una igualdad. ¿Qué igualdad vamos a hacer? Bueno, vamos a igualar el ingreso con el consumo. ¿Por qué estamos igualando el ingreso con el consumo? Bueno, porque recordando la fórmula que tengo acá y que voy a hacer un poco más grande y que la voy a colocar con otro color para que resalte con este, revisemos que el ingreso de un país depende del consumo, de la inversión, del gasto público y de las exportaciones netas. Aquí no es más, aquí no es menos, es más las exportaciones netas. Entonces, el ingreso depende de todas estas variables. Pero si se fijan, en este país solamente me hablan de consumo. O sea, no me están diciendo que hay una inversión, tampoco me están mencionando que hay un gasto y tampoco me están dando un monto de exportaciones ni de importaciones. Solamente me están dando el rubro consumo. Por lo tanto, yo doy por hecho que lo único que hay en este país es consumo. No hay estos elementos. Es por eso que solamente coloco el consumo. Aclarado esto, quiere decir entonces que el ingreso de este país solamente va a estar en función del consumo, solamente depende del consumo. Entonces, vamos a hacer una igualdad. Y, que es el ingreso, va a ser igual al consumo, pero el consumo vale todo esto que tengo aquí. Entonces, en vez de poner la letra C, coloco lo que vale la letra C. Y aquí lo tengo, ¿no? Entonces, el ingreso va a ser igual a 100 más 0.5Y. ¿Por qué hice esto? Porque el objetivo es que tengan variables semejantes o idénticas o iguales. Acá tengo la variable y, acá también tengo la variable y. Entonces lo que voy a hacer es despejar la variable y para identificar el valor de y. Entonces, este 0.5 está sumando del lado izquierdo. Por lo tanto, lo voy a brincar del lado derecho y pasaría restando. Me quedaría del siguiente modo. Y menos 0.5y es igual a 100. Entonces, este que estaba sumando lo pasé del lado izquierdo restando. Ahora bien, y menos 0.5y me da 0.5y igual a 100. ¿De dónde sale este 0.5y? De la resta que hago aquí. Recordemos que en álgebra, cuando una variable no tiene coeficiente numérico, vale 1. Entonces, a 1 le resto 0.5, me quedan 0.5y. Ahora bien, despejamos la variable y, entonces y es igual a 100 entre 0.5. ¿Por qué? Porque ese 0.5 estaba multiplicando, lo paso para el otro lado de la igualdad, pasa dividiendo. Ahora bien, vamos a hacer la división y para realizar la división, entonces sería 100 entre 0.5, que serían 200. Por lo tanto, y igual a 200. Conclusión, entonces, podemos determinar que el ingreso de este país es de 200 pesos, ¿no? Porque estábamos hablando en pesos. Evidentemente, nunca el ingreso de un país va a ser de 200 pesos. Recuerden que eso solamente es para efectos prácticos de clase. Ahora bien, ya tenemos contestado el inciso A, que es calcula el ingreso. El ingreso ya sé que vale 200. Ahora tengo que calcular el consumo. Y para calcular el consumo, vuelvo a utilizar mi fórmula de consumo, que ya la tenía en la parte de atrás, y voy a sustituir el valor Y. Entonces, consumo igual a 100 más 0.5 por Y. ¿Cuánto vale Y? Y vale 200. Lo tengo aquí. Entonces, consumo es igual a 100
más 200 por 0.5 me da 100. Entonces, consumo es igual a 100 más 100, 200. Revisemos cómo en esta parte nos dio exactamente lo mismo, tanto el ingreso como el consumo. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque en este apartado me estaba señalando precisamente que el ingreso tiene que ser igual al consumo en este país, porque no hay más variables en este país. En este país solamente hay consumo. Entonces, por lógica, se tienen que igualar los valores. Ya tenemos aquí el inciso B. Posteriormente, realizamos el inciso D, donde dice grafica la ecuación consumo. Vamos a graficar esta ecuación, porque esta es la función consumo. Función consumo. Entonces vamos a graficar esta función y para graficar la función, evidentemente, hay que asignarle valores a y. Los valores a y hay que asignárselos solamente puros valores positivos, desde 0 en adelante. Entonces, lo que yo quiero que ustedes me grafiquen es valores para y que vayan desde 0 hasta 350. Entonces, esta gráfica es la que ustedes tienen que realizar en Excel y anexarla aquí al archivo. Repito, se hace dándole valores a y. Prácticamente esto es el video. Espero que lo hayan entendido lo mejor posible y puedan reproducir su ejercicio.